Ok, ¿de qué vamos a intentar hablar hoy? Hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de métodos de entrenamiento. Em, Voy a tratar de desarrollar desde mi propio punto de vista. Para mí, o lo que he consultado, lo que he leído, este, voy a poner dos vertientes muy distintas. Ajá. Vamos a poner como método de entrenamiento el juego. Por ejemplo, estamos hablando de fútbol. Haremos un partido. Y por el otro lado, vamos a hablar tiene un método muy concreto, que es el método analítico, que es el más cercano por definición que me acuerdo. ¿Por qué pongo estas dos vertientes? Primero, la teoría es que lo mejor para un partido de fútbol es que tu entrenamiento se acerque a un partido de fútbol o sea un partido de fútbol. Mejor forma de aprender fútbol es haciendo fútbol. Es por ahí una metodología o una filosofía que se ha hablado y se ha aplicado muchísimas veces. ¿Qué tan correcto es esto? Primero, hay una metodología o una vertiente correcta. Puede ir hacia acá o uno puede ir hacia acá con sus virtudes y sus defectos. Entendemos lo que es un partido de fútbol, ¿no? O simular partidos de fútbol, simular partidos. Entonces, ¿cuál sería el otro lado de la vertiente? Entrenamiento específico, vamos a llamarlo así. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, entrenar por sí solo el pase. Eso sería un entrenamiento analítico. ¿Ok? Por ejemplo, hacer fuerza de una forma solitaria, solamente entrenando fuerza, hacer velocidad solamente de una de manera aislada. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué tienen defectos? ¿Cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos? Claramente lo mejor para jugar fútbol es simular partidos, pero entrenar la potencia o la fuerza en un partido de fútbol ya no suena tan correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos por el otro lado. Entrenar la fuerza absoluta o la fuerza bruta, vamos a llamarlo así, no se puede en un partido de fútbol. Entonces, entre estas vertientes, empezamos a crear cosas. ¿Por qué yo necesito entrenar el pase por sí solo? Porque en un partido de fútbol es probable que entrenar el pase por sí solo sea muy complejo para la persona o muy tardado. Tomamos en cuenta, por ejemplo, no sé, un niño de 5 años que nunca ha hecho un pase. No lo puedes meter a un partido de fútbol, aún aunque sea de su edad, porque posiblemente va a haber en una hora, media hora de juego, tres pases correctos. Y claro que puedes. Pero si aislamos el pase por sí solo y le ponemos 10 minutos al día a dar pases, él va a mejorar su pase y cuando lo metas al partido, va a mejorar su pase dentro del partido. ¿Ok? No va a mejorar el fútbol como tal, pero sí ese ejercicio aislado va a ayudar a que mejore el fútbol, su fútbol. Pero ahora vamos a lo contrario. Entrenar por sí sola la fuerza no quiere decir que esa fuerza ya la vas a saber usar en el fútbol. Hablemos de gimnasios. Tú vas al gimnasio, haces fuerza, pero no haces fuerza para fútbol. A veces te ayuda un poco directamente, pero hay un punto donde esa fuerza, por más que la aumentes, ya no te beneficia en el partido de fútbol entrenarla aisladamente. Entonces, a lo mejor como principiante es una buena opción. ¿Cuál sería entonces? Entonces, entre estos asuntos se empezaron a crear métodos. Si empezamos a movernos sobre este eje, empezamos a encontrar rondos.
son rondos, son mejores llamados también como toritos. Sí, este lugar donde yo pongo a la gente a dar pases y a los otros a interceptar el pase y le voy haciendo cientos de variaciones que se parezcan a un partido real. No es un partido de fútbol, pero tampoco estoy haciendo algo específico porque en el rondo puedo entrenar el pase, puedo entrenar la táctica, puedo entrenar cómo defender, puedo entrenar muchas cosas, pero no de un modo tan general como en un partido. O sea, yo empiezo a aislar cosas del fútbol. Por ejemplo, yo también si me empiezo a mover sobre la vertiente, puedo tener este mm, series, ajá, donde el jugador entrene velocidad con balón en una forma aislada. Y yo me puedo seguir acercando, ¿no? Esto estaría más por aquí. Entonces yo puedo empezarme a mover hacia el lado que yo quiera. Y aquí es donde empiezan a surgir metodologías. Por ejemplo, en definiciones, podríamos decir, tenemos algo llamado método global, que dice, busca enseñar habilidades en situaciones de juego reales o simuladas. Por ejemplo, se trabajan pases o tiros dentro de un partido desarrollando habilidades en contexto. Que nos vamos por esta zona. Aquí podríamos llamar, y podríamos situar el método global en esta zona. Tenemos el método integrado. ¿Qué es el método integrado? Combinamos un entrenamiento táctico, técnico y físico en un solo ejercicio. Entonces, ya no hacemos como que la simulación del partido, pero sí hacemos una pequeña fracción, un ejercicio que se aplica en el partido y le agregamos técnico, táctico y físico. Entonces, por ahí le llamamos método integrado. Porque está correcto irle llamando a estas pequeñas divisiones, irle dando un nombre. Lo que no está correcto es casarse eh, con una sola idea, con un solo método, porque entre más me voy hacia la derecha, yo puedo mejorar cosas específicas. Lo que me interesa es que esas cosas específicas las vaya metiendo poco a poco en un ciclo hasta que se acerque al fútbol. Y después yo necesito un partido de fútbol para ver, yo en un partido de fútbol voy a poder ver que al jugador le hace falta velocidad. Pues yo empiezo a moverme hacia la derecha para ir desglosando qué tanta velocidad pura él necesita. Entonces, no es que exista un método en el que me tenga que casar, es que yo debo de saber cómo moverme sobre sobre esta línea. En qué casos yo necesito un entrenamiento más específico, que por lo general son gente nueva, que por lo general son gente que está aprendiendo, por lo general son gente que no ha desarrollado ciertas cosas aisladas. Fuerza, velocidad, resistencia, pase, a lo mejor el tiro no lo tiene correctamente. Entonces se aísla para que en- eh, entienda la técnica de cómo se hace más rápidamente. Y yo después me puedo ir con jugadores más avanzados. Por ejemplo, por ahí se escuchaba mucho, aunque es más amplio, que Guardiola hacía mucho rondo. De hecho, se hace mucho estos juegos simulados. Se escucha mucho esta frase de todo con pelota, todo con pelota. Y a veces nosotros queremos copiar eso en el fútbol local, pero el futbolista no está hasta el nivel, no está a este nivel técnico, físico, táctico, para poder hacerlo y mejorar. Él tiene que irse un poquito a la vertiente del lado derecho y entrenarlo. Pues ahí en el fútbol local sí tenemos que irnos para acá. Ellos reciben jugadores por lo general, por lo general que ya están dotados de todas estas cualidades, pero incluso ellos a veces se dan cuenta que tienen que mejorar algunos aspectos. ¿Verdad? Ellos se dan cuenta que tienen que mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos este método estructurado que organiza el entrenamiento en bloques, cada uno enfocado en mejorar un aspecto del juego. Pues nos seguimos moviendo un poquito entre esta vertiente.
Ajá, tenemos el método cognitivo. Se enfoca en el desarrollo de habilidades mentales como la toma de decisiones, anticipación y lectura del juego. Pues por ahí también no estamos hablando solamente de aspectos físicos, pero ahí también hablamos de aspectos mentales. Y métodos, metodologías, filosofías, hay muchas, muchas. Podemos aprenderlas, claro, siempre como ejemplos. Podemos aprender como ejemplos de cómo lo aplicaron, pero no copiarlas directamente porque nuestros futbolistas son distintos. Cada futbolista tiene carencias distintas. Cada futbolista tiene incluso su forma distinta de aprender. Entonces, ahí es donde tiene valor el entrenador, que no agarramos, copiamos el método de internet, copiamos los ejercicios, lo aplicamos, aplicamos, aplicamos. Los primeros días funciona, pero después va a haber un estancamiento. No, tengo que ver. Yo tengo un partido, es la primera vez que los veo, o es un partido de examinación, saco los defectos que ellos tienen, qué tan profundos en esta línea son, qué tan básicos son, qué tan fundamentales son, y empiezo a escoger, ok, para arreglar este problema me conviene este método, para arreglar este otro problema no me conviene este método, me conviene este método, porque aparte no entrenamos a un jugador, entrenamos a varios jugadores en grupo, entonces la evaluación se complica. Yo quería de inicio hacer como que desglosar métodos, pero en la lógica me llevó a estos, ¿sí? Lo mejor es acercarte a un partido de fútbol, pero ese es tu cúspide. En hacer este tipo de simulaciones de partidos rondos es tu cúspide del entrenamiento y no siempre tienes esa cúspide, entonces te vas moviendo a la derecha. Creo que lo único que quería comentarles un poquito. Voy a dejar este esquema en un link para quien quiera revisarlo, copiarlo, mejorarlo. No hay ningún problema. Hasta luego.